Bienvenidos todos. Esta es la mesa número 18 del Congreso de AMPAG. Yo soy Miren Isaurieta y los invito a la mesa con el tema de diversos abordajes de la intervención grupal. Voy a ser breve para darles más tiempo a los ponentes. Por lo tanto, paso directamente al primer ponente, que es Pedro Camacho. Él nos va a presentar un trabajo titulado Envidia y celos, construcciones sentimentales dentro de una escena grupal de envase sociocultural. Pedro, te voy a pedir que tú te presentes, por favor. Pedro, ¿te puedes presentar, por favor? No se te escucha. Mi nombre es Pedro Camacho, gracias. Mi nombre es Pedro Camacho y soy médico psiquiatra adictólogo. Y eso significa que primero estudié medicina, después psiquiatría y después me volví psicoanalista de la AMPAG. Y lo que les voy a platicar el día de hoy es sobre la envidia. Para poderles platicar sobre la envidia, me voy a ir muy rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces, tenemos solamente 12 minutos y pues vamos a estar haciendo primero un breve resumen sobre la envidia. Entonces, en este breve resumen, primero les voy a platicar lo que estaba diciendo Freud. Bueno, un poquitito antes, nosotros siempre habíamos pensado como humanidad que la envidia correspondía a algo malo o algo bueno. Y yo creo que todos ustedes están de acuerdo que siempre se pensaba que era algo malo y que era pecaminoso. Y después justamente lo que estuve pensando el buen Freud es que no solamente correspondía a hacer pecados o a hacer algo malo, sino que era parte de un sentimiento y que se correspondía con muchas cosas. Pero primero les voy a hablar de Rousseau. Juan Jacobo Rousseau en 1820 nos platicaba que cuando existían dos personas, entonces esas dos personas iban a llevar bien hasta que eventualmente iban a rivalizar por algo. Y eso que rivalizaban, forzosamente una de las dos personas se queda con ese algo. Entonces, ese premio que obtiene, esa cosa que tiene, entonces hace que la persona que no lo obtuvo es la persona que acaba enojada porque no lo pudo tener. Entonces, esta persona, la persona en color rojo, va a estar odiando y va a sentir envidia porque una de las dos personas se quedó con el bien deseado. Entonces, lo que dice Rousseau es que siempre en una escena de envidia siempre hay una rivalidad y lo que va a gestar es que esto promueva que las personas crezcan y que se promueva la economía. Ahora bien, el buen Freud, como lo dijo la mesa pasada, entonces decía que en géneros la mujer tenía envidia del pene, pero no era propiamente dicho al pene o al falo, o al órgano sexual, sino era a la sensación de que la mujer no estaba tan bien cuidada en el siglo antepasado, que entonces las mujeres sentían un dolor o tenían alguna molestia por todas las cosas desagradables que tuvieron que vivir durante los siglos y siglos y sobre todo el siglo antepasado. Pero de eso no hablemos porque si no luego podemos acabar peleados. Pues ahora bien, Melanie Klein, que es la persona que más ha estado profundizando, bueno, la que más profundizó sobre la envidia y sobre qué fue lo que psicoanalíticamente se concibe, también dice que la envidia tiene un buen dote de rivalidad y dice que el niño rivaliza con la madre porque la madre tiene tres cosas. La madre posee al pene del padre, la madre posee un útero y la madre posee la capacidad reproductiva. Y dice que el seno, entonces tarde o temprano el niño cae en cuenta que nunca es nada más que al lado de la madre. Y entonces Melanie Klein nos platica que la base del sentimiento envidioso es el tánatos y que esa sensación del tánatos es el primer representante de la pulsión de muerte en el niño. No voy a profundizar más, solamente quisiera agregar que Melanie Klein dice que para que exista la envidia solamente hay dos objetos, pero la mayoría de los autores dicen que son tres, no dos. Después, los postkleinianos y particularmente una persona que se llama Julie Gerhardt nos comenta que para que exista la envidia efectivamente existe solamente rivalidad, pero que también es un intento muy fuerte para que las personas puedan obtener lo que no tienen.
Entonces, cuando nosotros estamos sintiendo que uno de nuestros pacientes o alguien tiene envidia, lo que tenemos que pensar es por qué no tiene algo. Entonces, lo que están pensando las personas más recientes sobre la envidia es que la envidia es algo que nos explica que alguien está teniendo carencias. George Foster en 1972 nos comenta que en una escena de envidia siempre va a haber un celoso y un envidioso, que es muy parecido a lo que dice Juan Jacobo Rousseau. Dice que cuando una persona, supongamos que es Carlos y que es Enrique, y que Carlos y Enrique están buscando y están enamorados de la misma persona, entonces Carlos es el que se queda con la persona que se enamoraron, digamos, de Julieta, y entonces como Carlos y Julieta se enamoraron, entonces Carlos va a tener celos de que Enrique le quiera bajar a su mujer. Y entonces lo que dice George Foster es que los celos son al objeto, mientras que la envidia es a la persona. Eso es una cosa muy importante. Voy a continuar. Pues, ¿qué son las emociones? De esto me voy a ir muy rápido porque si no, no termino. Entonces, para poder entender qué son las emociones, entonces lo primero que tenemos que pensar es que nos sirven para sobrevivir. Entonces, si cualquiera de todos ustedes dirán, ¿y para qué nos sirven las emociones? Las emociones, ya nos lo decía Freud en el principio del placer, nos sirven para sobrevivir. ¿Y cómo nos ayudan para sobrevivir? Pues muy sencillo. Sirven como una brújula. Esa brújula nos permite medir los estímulos que tenemos enfrente como peligrosos o como que ayudan a la supervivencia, y en ese que ayudan o que ponen en riesgo a la supervivencia generan estados emocionales. Actualmente sabemos muy bien también que las emociones y los sentimientos no son lo mismo. Sabemos que las emociones siempre van acompañados de un deseo, siempre van acompañados de una imaginería y siempre van acompañados de una conducta. Y a la conjunción en la conciencia de estas cuatro cosas, a eso le llamamos sentimientos. La mayoría de los emocionólogos coinciden en que existen 7 emociones básicas, y esas 7 emociones básicas las llaman de esta manera: enojo, miedo, tristeza, repugnancia, dolor por carencia y alegría y tranquilidad. Solamente describen que son 2 emociones positivas y que son 5 emociones desagradables básicas. Pero como les dije hace rato, todas las emociones tienen un deseo correspondiente. Entonces, cuando nosotros estamos sintiendo enojo, simultáneamente estamos teniendo el deseo de destruir, estamos imaginando que queremos vengarnos y tenemos una conducta de ataque. Pero ahora bien, cuando una persona tiene envidia, tiene un dolor por carencia. Para que la envidia aparezca, forzosamente la persona tiene que tener la sensación de que no tiene la carencia, y eso duele. El deseo que uno tiene cuando tiene la carencia es justamente obtener eso que uno no tiene. La imaginería que uno está obteniendo es o cómo lo destruyes a la persona que tiene lo que tú no tienes, y lo que estás haciendo es buscarlo o destruir a la persona. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Esto es una belleza porque actualmente sabemos con mucha eficiencia, pero ya muchos estudios de neurobiología, sabemos que... Denme un segundito. Sí, vamos bien. Sabemos con mucha eficiencia que la ponderación de saber si eso es positivo o negativo ocurre en los núcleos dorsales de Raffet junto con la amígdala, el cíngulo anterior dorsal y de la ínsula. Sabemos que estas cortezas le envían la información a la corteza prefrontal orbitomedial y que ahí se orquesta una conducta. Y finalmente sabemos también con mucha precisión que existen 3 regiones cerebrales que se encargan de la regulación cognitiva de la conducta. Eso ya lo sabemos muy bien. Esa es la parte biológica de la emoción y de los sentimientos que les estoy platicando. Ahora, no hay que olvidarnos de lo social. Entonces, para poder entender esto de lo social, tenemos que entender que existe lo propio, la autoridad y la terceridad. Para poder entender esto, ¿qué es lo propio, la autoridad y la terceridad? Entonces, les voy a exponer unos esquemitas que se le ocurrió a nuestro querido René Caes, que presentó la semana pasada en el Congreso. Y dice Caes que cuando existen 2 personas, por ejemplo, Mario Campuzano y yo, Mario en color amarillo y yo en color azul, cada quien tiene su aparato psíquico, pero entre los dos existe un interpsiquismo que no es ni de Mario ni mío, o sea, no es ni amarillo ni azul, sino que es verde porque es el interpsiquismo. Y apunta también Caes que también existe lo transpsíquico. Lo transpsíquico es aquello que excede al vínculo y es la cultura en sí misma. Ahora bien, todavía para complicarlo más, vamos a suponer que tenemos 3 personas y entonces esas 3 personas tenemos una persona azul, una persona roja y una verde. Entonces, el vínculo que está entre el rojo y el verde, digamos que es este color medio feo que está por aquí, entonces este no le pertenece ni poquito al azul. Pero quiero que vean esta imagen que les voy a aparecer, que ahorita les va a aparecer en la pantalla. Cuando nosotros tenemos un vínculo y nos juntamos con la familia del azul,
entonces las emociones y las personalidades se van a parecer más a lo transpsíquico de la persona en azul. Mientras que cuando estamos en la familia de la persona que está de color rojo, aparece, aquí está, en la persona de color rojo, entonces los vínculos que vamos a estar obteniendo en esa vinculación se parecen más a lo transpsíquico de la persona de color rojo. Mientras que cuando estamos con la persona de color verde, y si nos acercamos a la familia de la persona que está en color verde, los vínculos se van a matizar con emociones del color verde. Entonces, lo que sabemos actualmente es que las emociones dependen profundamente de la parte biológica, pero también dependen del contexto social que tienen. Una parte que es finalmente para poder entender lo que actualmente se piensa sobre las emociones, es que la empatía siempre depende de un vínculo y depende de que una persona te ayuda a procesar los sentimientos que tiene la otra persona. Y la terceridad es aquellas normas que nos permiten interactuar como seres humanos. Y ahora sí, propiamente dicho, vamos al tema, que es el de la envidia y lo que les voy a proponer de cómo considero yo, después de 8 años que llevo investigando teóricamente esto, cómo considero que es la envidia. Se los voy a enseñar poco a poquito. ¿Cómo vamos de tiempo, Miren? La verdad, no he estado tan interesada en tu plática que se me ha olvidado el No tiempo. te escuché, perdón. Que he estado tan interesada en la plática que se me ha olvidado el tiempo. ¿5 minutos? ¿2 minutos? Sí, 5 minutos. 5, ok. Entonces, la escena envidiosa ocurre en 3 pasos. Para que podamos entender el primer paso, segundo paso y los 3 pasos, el tercer paso tenemos que entender 3 conceptos: el gradiente, la carencia y el objeto de deseo. El gradiente es la situación transcultural y la situación interpsíquica que está viviendo la persona. O sea, a grandes rasgos, toda la gente podemos saber si esa persona le ha ido bien en la vida o le ha ido mal. O sea, si está viviendo una situación de carencia o si está viviendo una situación de desamparo, o si a lo largo de la vida ha tenido buena cultura, si ha tenido buen dinero, si ha tenido buena relación con sus padres. Eso es un gradiente. Ahora, esta imagen en oscuro que ahorita les estoy pasando, lo que les quiero decir es que cuando una persona tiene carencia, siempre tiene dolor. Siempre, siempre, siempre. O sea, y cuando uno no tiene algo, a uno le duele en el corazón no tener. Y esa sensación de no tener algo, eso genera dolor y es la emoción nuclear de la envidia. Y tercera cosa es el objeto de deseo. Entonces regresamos con este esquemita. Entonces vamos a suponer que existe una escena en la cual están 2 personas. Una persona que le ha ido mal y por eso pongo todo oscuro en el fondo de la pantalla, y una persona que le ha ido bien en la vida. La persona que le ha ido mal en la vida generalmente tiene más carencias. Por eso pongo el circulito azul como un Pac-Man, tratando de explicar que la carencia es más grande, en comparación de la persona que le ha ido bien, y que entonces la persona que le ha ido bien tiene una carencia más pequeña. En general esta regla se cumple, no es universal, pero generalmente se ocurre. Ahora vamos a suponer que estas 2 personas, como les dije, Carlos y Enrique, entonces Carlos y Enrique se enamoran de alguien y quieren tener esa persona. Entonces, obviamente que esta persona no se puede partir y ocurre la rivalidad debido a que van a empezar a competir por el amor de esa persona o por obtener el conocimiento. O sea, por ejemplo, Mario y yo vamos a estar rivalizando porque queremos tener más conocimientos psicoanalíticos, sí o sí. Siempre que vamos a estar conviviendo los humanos vamos a rivalizar. Ahora bien, hay de 2 sopas que quiero que vean las imágenes de aquí abajo. En la imagen de abajo, de las 2 imágenes que ven abajo, lo que quiero que vean es que la persona de la izquierda es más carente y le ha ido peor en la vida, mientras que la persona que está del lado derecho, entonces como le ha ido mejor en la vida, entonces tiene menos carencia. Entonces vamos a suponer en la escena 3 que entonces la persona que se queda con el objeto de amor es el más carente. Bueno, a esta persona le van a dar celos y le van a dar celos de los malos. Y entonces las personas que tienen celotipia porque tienen 3 dolores en cadenita y en escalón. Primero, tienen una carencia muy mal porque les ha ido mal en la vida, por ende, como segundo, tienen una gran carencia. Y en tercero, entonces, encima de todo, cuando se enamoran, entonces están teniendo miedo de que el objeto de amor se vaya con el otro. Y en cambio, al que le ha ido bien en la vida, la envidia es pequeñita. O sea, aquí los celos son grandes y aquí la envidia es pequeñita porque la persona dice, pues está bien, te tocó a ti, pues qué bueno que te quiera a ti. Y entonces la persona no sufre justamente porque como le ha ido bien en la vida, no le duele tanto. Ahora, la verdadera envidia ocurre aquí. La verdadera envidia ocurre cuando la persona que le ha ido mal en la vida, o sea, gradiente negro, con una gran carencia, otra vez se queda sin el objeto de amor. Son 3 dolores simultáneamente. Para que aparezca la envidia, entonces tiene que haber una escena intersubjetiva y una historia de larga carencia que hizo justamente que la persona sufriera.
En cambio, la persona que le ha ido bien en la vida dice, puta, pues que a todo dar. Claro, o sea, yo soy lindo, me ha ido bien en la vida, tengo poca carencia y obviamente me quedo con el objeto de amor. Entonces, si a esta persona le dan celos, dice, sí, está bien, oye, me voy con mis amigos a tomar un café. Claro, vete, pues no hay ningún problema. Pues, y la persona que le ha ido bien en la vida, entonces no sufre justamente porque no tiene gran carencia. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la estructura de personalidad? Que ese es el cuarto punto. Y ya con eso termino. Entonces, sabemos en la actualidad que existen, en el desarrollo de la personalidad, existe la personalidad psicótica, la border baja, la border alta, la personalidad neurótica y finalmente la personalidad sana, que conforme vamos avanzando, vamos dejando de utilizar predominantemente la forclusión y después utilizamos predominantemente la escisión y después utilizamos predominantemente la represión. Si esto lo juntamos con el esquema que previamente les dije, de la escena 4, entonces nos vamos a dar cuenta que dependiendo de cómo te ha ido en la vida, entonces es más probable que si te fue mal en la vida seas psicótico y entre mejor te haya ido en la vida, entonces es más probable que seas neurótico sano. Entonces significa que la envidia de la mala y los celos de lo malo predominantemente las van a tener las estructuraciones primitivas en las cuales hay una intersubjetividad que les lastima mucho. Y finalmente ya las conclusiones para que terminemos. Perdonen la prisa, pero solamente tenía 12 minutos, que creo que lo estoy cumpliendo. Entonces, conclusiones. Entonces, la envidia describe una escena y no nada más es una escena que tiene un sentimiento. Y la escena empieza cuando una persona tiene una gran carencia. Para nosotros poder comprender la envidia tenemos que entender que la persona ha vivido carencias, tenemos que entender su estructura de personalidad y que siempre ocurre una escena de rivalidad con alguien. Segundo punto. Entonces, siempre están en la fantasía inconscientes, ya sea individual o grupal. Entonces, cuando una persona está compitiendo con alguien, siempre que esté rivalizando con alguien, siempre se va a presentar una escena de envidia y celos. Tercera, en la medida en que haya vacíos y haya enojos y haya conducta agresiva, si nosotros no le ayudamos a metabolizar a nuestros pacientes o a nuestros hijos o a nuestros sobrinos aquellas carencias, aquellos dolores, entonces va a acabar esto en violencia. Cuarto, en la medida en que haya una mayor maduración emocional vincular, entonces haya mejor capacidad para tramitar la violencia y por lo tanto, esta crianza incide en los circuitos neuronales y en la asertividad neuronal. O sea, en la medida que nuestra crianza sea mejor, entonces nuestros circuitos neuronales operan de mejor manera y en esa manera vamos a tener mejores manejos de nuestras emocionalidades negativas y también vamos a aprender la capacidad de amar. Y finalmente, lo que les quiero insistir es que entonces la envidia y los celos negativos o cuando alguien sufre de celos muy patológicos o cuando una persona sufre de envidia muy celos, lo que tenemos que andar pensando es que esa persona sufre de carencias. Y entonces, en vez de estar pensando en que la resistencia en la terapia es justamente porque el paciente no quiere ser ayudado, más bien lo que tenemos que pensar es que necesitamos darle función alfa para poderle ayudar a tramitar sus dolores. Y ya terminé. Muchísimas gracias, Muchas Pedro, gracias. pero hiperpuntual. Muy, muy interesante tu presentación, da muchísimo para pensar. A mí me diste un punto muy valioso. Cuando me encuentre con alguien envidioso, voy a pensar en las carencias. Creo que es una orientación clínica y un abordaje clínico muy importante que nos estás dando ahí. Bueno, a continuación les voy a dar la palabra a María de Jesús Esqueda, Marichuy, y a Enrique Jesús Fernández. Ellos nos van a presentar el trabajo, el grupo Mamut como develador de la cultura institucional y catalizador de la mutua representación interna. Como son los dos, primero te pediría a ti, Marichu, que te presentes y después a Enrique, puesto que Enrique es quien va a hacer la lectura del trabajo. Marichu, ¿te quieres presentar, por favor? Tienen apagado el micrófono. Micrófono. El micrófono. ¿Ya está? Ya. ¿Me escuchas? Gracias. Ya escucho bien. Gracias. Soy María de Jesús Esqueda. Soy psicóloga clínica por la Universidad de Guanajuato. Estudié maestría en psicología clínica en la Universidad Autónoma de Querétaro. Maestría en psicoterapia analítica de grupo en LEGRAC. Y ahí mismo tomé un curso sobre terapia de pareja y terapia familiar por el ILEF.
y pues vamos a presentar nuestra experiencia trabajando el Grupo Mamut. Enrique. Buenas Por tardes. favor. Mi nombre es Enrique Fernández. Soy licenciado en Psicología por la Universidad de Guanajuato. Tengo una maestría en Psicoterapia de Grupo en LEGRAC y soy candidato a doctor por el Centro ELEIA. Vamos a iniciar entonces para tratar de cumplir con el tiempo. Nuestro trabajo se llama el Grupo Mamut como develador de la cultura institucional y catalizador de la mutua representación interna. Se va a estar viendo un video como trasfondo en lo que vamos comentando el trabajo. María de Jesús Esqueda, Enrique Fernández, Berta Gutiérrez y Gaudencio Rodríguez somos 4 psicoterapeutas de grupo que hemos trabajado el Grupo Mamut en diferentes instituciones. En el presente trabajo describiremos algunos resultados o efectos encontrados a través de nuestra experiencia con el grupo, que es un dispositivo que actúa contra la serialidad, la alienación, aislamiento y la violencia, así como promueve y facilita relaciones de reciprocidad. Hablemos un poco del Grupo Mamut. El Grupo Mamut es un grupo efímero, tiene una estructura básica, con una duración de un mínimo de 4 horas, coordinado por un equipo de al menos 2 personas especialistas, con un mínimo de 50 participantes y sin un límite máximo de integrantes. Las etapas del grupo son 1, encuadre, 2, sopa de dominó, 3, movimiento corporal, 4, sueños y fantasías, 5, conformación de un mamut y 6, despedida. El objetivo del grupo es hacer un trabajo de integración desde lo inconsciente, descubrir la presencia del otro, poder espejarse, escucharlo y escucharse, descubrirse semejante y diferente, ser uno y descubrirse en la ajenidad. Esqueda, 2011. Permite mejorar la calidad de las relaciones interpersonales. Hablemos un poco de nuestra experiencia. Hasta ahora, la mayoría de los grupos mamuts conducidos por este equipo han sido con participantes que pertenecen a la misma institución. Han sido instituciones educativas, de salud y de asistencia social, lo que nos ha permitido observar cómo, a través del contacto, de los sueños, así como de su representación, se revela una cultura grupal que está permeada de la cultura institucional, entendida como la organización del grupo en un momento dado, y puede ser vista como la resultante del interjuego entre la mentalidad grupal y el deseo del individuo. Greenberg, 1911. Se inicia el trabajo del mamut a partir de verse a la cara, a los ojos, interactuar, tener contacto físico y bailar. Se genera un clima que posibilita el compartir algo tan íntimo como son los sueños, que al ser escuchados por los demás, por todos los integrantes, estos se van identificando con alguno de ellos, y de esta forma se generan subgrupos. Luego, cada grupo se reúne para hablar sobre el sueño y crear la forma de representarlo. Así se realiza una primera elaboración donde se comparten ideas, pensamientos, sentimientos y fantasías, a los cuales hay que darles una interpretación, un orden y una secuencia, donde, como decía Bion, hay pensamientos para ser pensados. Los sueños y su puesta en escena dejan al descubierto los hilos que sostienen la vida de las instituciones de las que los sujetos forman parte, lo mismo que de la cultura instituida. Su análisis y reflexión posibilita la toma de conciencia del colectivo al que se pertenece. Es entonces que los participantes se dan cuenta de que tienen ideas, sentimientos, fantasías, sensaciones comunes, cuando se creía que solo los tenían de forma personal. Por lo que el otro se convierte en persona como yo y no solo un sujeto desconocido, ajeno, del cual ni el nombre se conoce. Aquí tocamos el tema de la otredad, reconocimiento del otro
como un individuo diferente, que no forma parte de la comunidad propia. Al reconocer la existencia del otro, la propia persona asume su identidad. Al reconocerlo como persona, se rompe la serialidad y el otro es importante, pues pasa ahora a ser parte, pues ahora se comparten no solo las propias ideas, sentimientos, fantasías y sensaciones, sino también se puede reconocer en uno mismo los afectos o las ideas que se creían ajenas, posibilitando la generación de vínculos y la actualización del ser humano. El trabajo en el mamut, pues, permite que los participantes hagan conciencia acerca de la ajenidad que guardan, aún perteneciendo a la misma institución. Las identificaciones logradas durante la experiencia grupal se convierten en un facilitador para el encuentro, para las identificaciones desde lo más íntimo y humano, lo cual se traduce en una integración de equipo significativa, pues a través del efecto grupal de universalización, Yalom 1996, se dan cuenta que las ansiedades experimentadas en la institución no son exclusivas, sino que alguien más también las vive. Al final, el trabajo de elaboración en el mamut posibilita salir más integrados en lo individual y en lo grupal, un efecto que abona a la salud mental y a la sana convivencia, sin duda. La institución es un continente donde son depositados miedos, angustias, confusiones, presión, paranoia, persecución, agresión, violencia, lo cual se puede notar en el sentir del clima del grupo. Al ir viendo y pensando las representaciones de los sueños, el grupo genera un proceso secundario donde se pueden verbalizar las angustias, miedos, ideas, fantasías. Empieza a aparecer un hilo conductor que va dando características peculiares al clima del grupo. Algunos de estos ejes conductores en el grupo mamut han sido los miedos, el mundo externo, la presión por las metas, sentirse sin apoyo o reconocimiento, la desorganización. En las puestas en escena de los sueños, observamos el imaginario grupal llevado al escenario, que nos permite observar las identificaciones, la relevancia de elementos significativos para la elección particular de algún fragmento del sueño, para proporcionarle un sentido exclusivo, lo cual, en una visión de conjunto, nos habla de la institución y su dinámica, apareciendo señas y signos de los aciertos y o dificultades de su funcionamiento. Al pedirles que elaboren un mamut, surgen los roles, sobre todo de los líderes, que se encargan de organizar la tarea. Observamos la integración y el trabajo de equipo, así como las redes sociales que inician y que se fortalecen. En nuestra experiencia, observamos en el grupo mamut que sirve también de un espacio de oportunidad para expresar necesidades y demandas institucionales, lo cual dio pie para la construcción de algo nuevo, gracias a la develación de aspectos en la institución a las que se pertenece. En más de un mamut, la violencia fue un tema significativo, puesto en escena. La violencia, de acuerdo con Han, 2017. En más de un mamut, la violencia fue tema significativo puesto en escena. La violencia, que de acuerdo con Han, 2017, toma una forma psíquica. Te pido que vaya llegando a conclusiones, por favor. Sí. Muy bien. Entonces, se requieren espacios y oportunidades para la resignificación de las experiencias traumáticas, para experimentar la universalización de los conflictos y problemas por los que se atraviesa, es decir, para darse de cuenta de que no se está loco por sentirse en ocasiones aterrado, confundido, desanimado y pesimista, para la integración de un grupo o de un colectivo que genere sentido de pertenencia en medio de una cultura donde el individualismo tiende a ser cada vez más que una persona se sienta como una isla. Para concluir,
En una época caracterizada por altos montos de violencia, urge superar la serialidad para lograr relaciones de reciprocidad, donde cada uno sea para el otro como uno mismo, donde cada cual sea medio del proyecto del otro. El Grupo Mamut funciona como un catalizador de la mutua representación interna. Individuos que inician sintiéndose ajenos y aislados en la institución a la que pertenecen y que terminan sintiéndose como parte importante de esta, gracias a la integración grupal que se logra, cuyo paso previo es la producción de identificaciones que denota la empatía, la colaboración, la solidaridad, etc., que lleva a recuperar la conciencia de que el otro es como yo. Cerramos nuestro trabajo recordando que al trabajar un grupo mamut sabemos dónde iniciamos, pero nunca sabemos dónde vamos a llegar. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Me trajiste a la mente, y más con este video, lo que significa estar en un grupo mamut y la maravillosa experiencia que es eso. Le voy a pasar la palabra ahora a Mario. Después vamos a tener un espacio de preguntas entre nosotros y posteriormente van a venir las preguntas del público. Entonces, Mario Campuzano nos va a presentar, no me acuerdo de los títulos, tengo que leerlos. Nueva comprensión psicoanalítica de los sueños derivada del psicoanálisis grupal. Pues ahora tenemos los sueños en el grupo Mamut y los sueños dentro del grupo. Adelante, Mario, preséntate, por favor. Gracias. Soy Mario Campuzano, médico, psiquiatra y psicoanalista de AMPAC, y mis áreas de trabajo han sido fundamentalmente 3 o 4, en la época inicial las adicciones, y ya después la psicoterapia de parejas, en la que hicimos una larga investigación precisamente con Miren y con Teresa Hernández, mi esposa, y posteriormente, de eso hay un libro, posteriormente escrito también sobre los grupos psicoanalíticos, grupo de admisión, grupos psicoterapéuticos y un manual de técnica de psicoterapia de grupo con el modelo que propongo, que es el modelo vinculado estratégico. Y bueno, me he mantenido siempre interés en las relaciones entre el psicoanálisis, la sociedad y la cultura, y eso es de lo último que he escrito en un libro que se llama Subjetividad, Vínculos y Violencia, centrado sobre el neoliberalismo. Bueno, leo el trabajo, miren. Una visión contemporánea de los sueños, la nueva comprensión derivada del psicoanálisis grupal. Objetivo. Este trabajo presenta una visión actualizada de los sueños y de su aplicación e interpretación, no solo en procesos clínicos individuales, sino en procesos grupales y sociales, con las ejemplificaciones respectivas, de manera que permita ampliar el horizonte comprensivo y aplicativo de un fenómeno humano tan importante. La diapositiva 2, por favor, Edith. El doble origen de los sueños. Los sueños tienen un doble origen, uno derivado de la psique individual y otro asentado en la trama social, lo cual dio lugar en las sociedades antiguas a dos manejos de estos fenómenos. El primero, como consulta privada en busca de encontrar su significado o como fuente de adivinación del futuro, y el segundo, como una experiencia colectiva a nivel familiar, grupal o comunitaria, de corte comunicacional o ritual, por ejemplo, como sueños proféticos. En cualquiera de los casos, la tendencia para la interpretación de los sueños ha transitado por dos vertientes principales: la comprensión simbólica de los sueños o el método descifrador de claves, sueño como una escritura secreta, que es hasta hoy la versión más sencilla y popular
con artículos en diarios y revistas y hasta libros y diccionarios con estas claves para su comprensión. En los tiempos modernos, la situación cambió y el origen y manejo social de los sueños quedó limitado a los estudios etnológicos, ya que los sueños, a partir de la modernidad, en el siglo XVIII, inventora del concepto de individuo y de la influencia freudiana, asentada ya en esta tradición individualista de la modernidad, quedaron recluidos al espacio psíquico individual. Pero en las últimas décadas ha surgido entre los psicoanalistas que trabajan con instituciones y grupos el interés en comprender y abordar la dimensión social de los sueños. En el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, que es distinta a la clínica Tavistock que se dedica a la clínica, en el Instituto Tavistock que trabaja con organizaciones y empresas, Lawrence inició experiencias sobre el sueño social desde finales de los 70s, con fuerte resistencia de sus colegas al principio por considerar al sueño algo privado del soñante y no poderlo ver en su concatenación con otros para comprenderlo en su sentido social. Long ha descrito usos aplicativos de la técnica de sueño social en intervenciones socioanalíticas en organizaciones. Lawrence considera que el proceso asociativo en el sueño social produce una matriz social de los sueños, concepto mediante el cual busca diferenciarlo de los conceptos psicoanalíticos individuales y los relacionales de los grupos. Bajo esa denominación se ha vuelto una práctica regular en los congresos de la International Association of Group Psychotherapy. Este tipo de experiencia puede realizarse en grupos medianos y grandes, al igual que los grupos mamut, que finalmente es una experiencia que puede realizarse en grupos medianos o grandes, que originara José Luis González en México. El sueño social es una herramienta de investigación-acción sobre los procesos colectivos y sobre la cultura. Abre una ventana a las conexiones que la gente tiene en los sistemas sociales. Algo de eso hablaron los colegas de León. Lawrence busca diferenciar en conceptos y técnica el sueño social de los sueños individuales y grupales. Considero que este no es el mejor camino y que el fenómeno onírico tiene elementos psicodinámicos comunes en todos esos casos y debe diferenciarse solamente en la metodología técnica de acuerdo a sus objetivos, sobre todo en el caso de objetivos terapéuticos o no terapéuticos, así como de acuerdo a su contexto. En esta línea, diapositiva 5, por favor, Edith. En esta línea, en el caso de los sueños individuales, se seguirá la metodología clásica. Se hará foco en el soñante y sus conflictos psíquicos y vinculares, aunque aumentando su comprensión e interpretación de acuerdo a los elementos que señalaremos después. 6, por favor, Edith. En el caso de los sueños en grupos terapéuticos, se mantendrá foco en el soñante al tiempo que la red inter y transsubjetiva. En el sueño social, 7, por favor, en el sueño social el foco no será sobre el soñante, sino sobre los sueños en su dimensión inter y transsubjetiva relacionada con eventos previos, inmediatos o mediatos que actúan como desencadenantes de las asociaciones. El énfasis será sobre lo social y no se hará ninguna alusión a aspectos psicopatológicos de los soñantes. Caes ha dado la explicación conceptual de esos fenómenos al plantear un doble apoyo de los sueños, el clásico freudiano apoyado en el cuerpo y el intersubjetivo apoyado en la trama vincular y narrativa. El último genera un espacio común y compartido, fenómeno semejante a la matriz social de Lawrence. Este espacio común tiene funciones comunicacionales diversas que pueden interpretarse de acuerdo a que su objetivo sea o no el terapéutico y de acuerdo al contexto en que se produzca. 8, por favor. De esta manera, los sueños aparecen como codeterminados
por los movimientos intrapsíquicos y los intersubjetivos, situación bastante conocida por los psicoanalistas multipersonales, acostumbrados a registrar esos movimientos en los grupos psicoanalíticos, donde el producto de un soñante, al quedar a disposición del conjunto, promueve asociaciones, identificaciones y resonancias fantasmáticas en los compañeros, y aún en ocasiones llega a promover el relato de otros sueños. Por tanto, se puede comprender a los sueños no solo como realización alucinatoria del deseo inconsciente, la clásica definición freudiana, y de las experiencias de la víspera, sino como experiencia creadora, vínculo transferencial y comunicacional, así como experiencia transformadora y reparadora, en este caso sobre todo tras eventos traumáticos, entre otras posibilidades. 9, por favor. El sueño es un producto simbólico y creativo, expresión de deseos inconscientes y muchas otras funciones con sentido comunicacional. O sea, es un mensaje a descifrar, una definición mucho más amplia que la freudiana, y como tal está dirigido al mismo soñante como reflexión o realización inconsciente o dirigida a algún otro, otros o conjunto. Por eso Caes plantea la necesidad de analizar siempre su contenido y su direccionamiento. 2 minutos. Otros autores han tomado solo alguna de las dimensiones, como Pontalis, que en su análisis de los sueños en un grupo se centra en su direccionamiento transferencial, que es el que interpreta. En nuestro medio, Javier Sandoval ha escrito una interesante investigación sobre los sueños de una persona en un grupo terapéutico, donde los sueños son indicadores del proceso terapéutico y del proceso de cura, funciones no descritas con anterioridad. Estas nuevas concepciones sobre los sueños amplían su registro informativo y sus posibilidades de interpretación, que podríamos resumir en el siguiente esquema. 11, por favor. Contenido simbólico y funciones. De realización inconsciente de deseos, de reflexión sobre sí u otros, de experiencia creadora, experiencia transformadora, expresivos de los conflictos psíquicos y vinculares, reparativos, elaborativos, evacuativos y hasta resistenciales. Direccionamiento. Siguiente. Sobre la transferencia central, sobre sí mismo, sobre otro u otros, sobre el grupo, sobre el proceso, sobre el exterior. Sueños en grupos terapéuticos. Siguiente, la 13, por favor. En un grupo breve de enseñanza, con observadores en cámara de Gesell, hubo algunos sueños en las sesiones ordinarias y fue el foco de trabajo en la sesión prolongada. Esos sueños se redujeron a escenas y se trabajaron psicodramáticamente, y en ellos aparecieron conflictos psíquicos y vinculares relacionados con la madre principalmente y secundariamente con el padre. Estos sueños, al generarse en el seno de un proceso de psicoterapia grupal, mostraban conflictos psíquicos y vinculares centrales de sus miembros, es decir, mostraban de forma evidente su psicopatología. El intenso efecto regresivo de los grupos, incrementado en las sesiones prolongadas, hace que aparezcan muy rápidamente los temas preedípicos, especialmente el tema de la dependencia, que en la sesión prolongada se personificó en la madre, y da la oportunidad de abordar ese y otros conflictos afectivos conectados con esa figura central, como el rechazo y la agresión. Mario, De esa manera... concluyendo. ¿Cómo? ¿Podrías ir concluyendo, por favor? ¿Y cómo no? Sueños sociales en grupos no terapéuticos, que es la última. La utilización de los sueños en grupos no terapéuticos, en mi enfoque, tiene que seguir reglas metodológicas similares a las de uso clínico, por lo cual debe encontrarse su punto de partida en alguna experiencia inmediata o mediata relevante del grupo de los individuos, equivalente a la experiencia emocional de la víspera,
debe dedicarse un tiempo a las asociaciones de los participantes y debe interpretarse no desde la psicopatología individual y vincular, sino desde una perspectiva situacional del conjunto. Este abordaje de los sueños crea un puente sobre los temas emocionales y preocupaciones que circulan en el grupo en busca de lograr su expresión y comprensión. Como ejemplo, voy a exponer una experiencia realizada en Argentina durante un congreso latinoamericano de psicoanálisis grupal, donde se realizó una demostración. Creo que ya no da tiempo para el ejemplo. ¿Ah? Creo que ya no da tiempo para el ejemplo, ya te pasaste. Lo planteo muy rápido. En esa experiencia, los sueños hablaban de trenes que no llegaban, de trenes que desesperaban a los pasajeros y a los que esperaban, e interpreté este conjunto de sueños relacionándolo con las exposiciones de la mesa redonda del día anterior, donde se plantearon las desgracias de los distintos países latinoamericanos que no lograban alcanzar sus metas y aspiraciones de un mayor desarrollo y nivel de vida de su población por la introducción del neoliberalismo, lo cual se retrasaba y se veía cada vez más lejano. Gracias. Muchas gracias, Mario. Perdón por corretearte. Yo sé que siempre tienes cosas muy interesantes que dar y tenemos poco tiempo. Bueno, yo quisiera darle la palabra a Marichuy. Por favor, pon tu micrófono. Tu micrófono. Ya está. Perfecto, Marichuy. Mario estuvo hablando yo sé que tú manejas la parte de la elaboración de los sueños en el grupo Mamut. ¿Qué nos podrías aportar a esta parte? Y se une con lo que ha planteado Mario. Coincidimos en muchas cosas, lo que dice Mario de los sueños sociales y el trabajo que se hace con el Mamut, que los sueños, aunque es relatado por una persona, el sueño se vuelve un sueño social en el momento en el que lo comparte con el grupo. Posteriormente, a los chicos se elige, se hacen equipos de quién se identifica con cada sueño de los que se han puesto en evidencia, y entonces se trabaja con cada sueño. En ese momento se vuelve un sueño social, completamente de acuerdo en que no se alude a los conflictos subjetivos o, en este caso, del soñante, sino que se vuelve una experiencia grupal, un sueño social. Se toca, por supuesto, lo inter y lo transsubjetivo en el grupo Mamut. Se vuelve, como bien lo dijo Mario, una experiencia transformadora y reparadora. Esto lo vemos sobre todo cuando se hace la etapa final de qué se llevan, desde que se pone en escena el sueño. En ese momento estamos viendo cómo el sueño va tomando características diferentes, cómo van entendiendo muchas cosas de las puestas en escena y cómo se vuelve una experiencia transformadora y una experiencia reparadora. Lo hemos visto sobre todo porque son sueños de chicos que trabajan en instituciones, de personas que trabajan en alguna institución. Se hace, como bien lo dijo Mario, una reflexión sobre sí mismo y sobre los otros. Se vuelven muchos de estos sueños un mensaje a descifrar, como lo comentó Mario. Son mensajes a descifrar que en el momento de escenificar el sueño y darle una voz a alguno de los chicos que lo están escenificando, mencionan justo cada mensaje que se va descifrando con estos sueños. Hemos encontrado en muchos sueños como una manifestación de ansiedad, es un tema recurrente, como también lo ha mencionado ahora mismo Mario, y por supuesto se ve una perspectiva situacional del conjunto, insisto, generalmente son sueños institucionales. Ahí se pone de manifiesto cómo está la institución de los chicos que participan, cómo van encontrando situaciones que los hacen semejantes y cómo también situaciones que los ponen diferentes. Nos encontramos... Hablando de semejanzas y diferencias,
¿Qué preguntas hay dentro de ustedes? Estamos Gracias, Miren. en un periodo de preguntas entre ustedes. Y luego vienen las preguntas del público. ¿Alguna pregunta que quieran ustedes hacerles a alguno de los compañeros o alguno de ustedes que quiera ahondar un poquito más en algo que siente que quisiera ahondar en algún punto? Yo sí quisiera preguntarle a mi querido Mario, a lo largo ya de toda esta vida de como psicoanalista, ¿ha cambiado profundamente tu concepción de los sueños en los últimos 30 años? O sea, tú has dicho, le doy más énfasis, le doy menos énfasis, ¿sigues creyendo que es la vía regia al inconsciente? ¿Tú qué crees? Sí creo que es una forma de llegar rápidamente al inconsciente. En ese sentido, mantengo ese concepto freudiano que mencionaste, aunque no creo que tenga que limitarse nada más a los deseos inconscientes que buscan realizarse, sino le doy una dimensión más amplia. Por supuesto, la vida, no solamente un psicoanalista, de cualquier médico, de cualquier profesional, pues es ir aprendiendo más, ir estudiando más, ir cambiando los puntos con los que iniciara la carrera. Si alguien se queda con los viejos conceptos, pues implica una cierta anquilosis de esa persona. Entonces, claro que esto, mi pensamiento de muchos temas, incluyendo este tema de los sueños, ha cambiado bastante, aunque los descubrimientos básicos freudianos siguen manteniendo un punto de partida indudable e ineludible. Yo también quisiera hacer una pregunta a Mario. Sí. Mario, sé que tú trabajas mucho con parejas, con grupos de parejas. En estos grupos de parejas, ¿has trabajado los sueños? En las parejas, ¿se ha visto alguna vez un sueño repetido, no sé, en los dos miembros de la misma pareja? ¿O sueños parecidos en diferentes parejas? Vamos, de ahí. Aquí, miren, me puede ayudar porque ese trabajo con parejas en grupos lo hicimos juntos como por 10 años o algo así. Sí. Pero hace muchos años. Sí. Yo en las parejas, quizá lo más llamativo es la intensidad. La vida en pareja despierta una enorme intensidad emocional en los encuentros. O sea, aunque sea nada más una terapia conjunta de pareja, es decir, una sola pareja, y en grupos, por supuesto, la intensidad se incrementa todavía más. Entonces, la intensidad y la velocidad de las emociones no da mucho espacio a los sueños, que son como situaciones mucho más reflexivas y profundas, sino es como lo inmediato de los problemas del vínculo. No sé si quieres agregar algo. Miren, aquí aunque estés coordinando ahora, tienes mucho que decir. Aunque estoy coordinando, fíjate que yo estoy interesada porque están llegando aquí algunas preguntas importantes. Ya empezaron a llegar desde el público, voy a pasarlas y también pueden seguir interactuando ustedes si tienen alguna pregunta. No nos vamos a mantener en marcos rígidos. Aquí hay una que dice, ¿cómo interpretas la envidia de la buena de aquella que no existe? Me imagino que estaba dirigida a Pedro. Sí, claro. Sí, porque siempre hablamos de envidia de la buena. ¿Qué es la envidia de la buena? ¿Existe? O sea, el chiste de la envidia de la buena es que propiamente dicho no existe y sí existe. O sea, si nos quedamos con el concepto clásico de la envidia, entonces la envidia solamente va a existir cuando es destructiva y cuando se asemeja al pecado capital. Pero si nos quedamos con concepciones más novedosas o más integradoras del psiquismo, entonces lo que vamos a estar observando es que la envidia de la buena aparece mientras no tengamos un término que la reemplace. Pero mientras no existe ese término, yo creo que es útil utilizar el concepto de envidia de la buena, que significa que cuando tienes poca carencia y no te tocó, entonces vas a envidiar, pero vas a utilizarlo.
y va a ser de una manera constructiva. Cuando tienes emociones negativas, pero les puedes dar un buen uso, es porque tienes buen trabajo terapéutico previo o tienes buena crianza. Por ejemplo, una manera de lo que les voy a decir, yo envidio los conocimientos de Mario, pero esa envidia sirve como motor y aliciente para ser mejor cada día. O sea, entonces no es una envidia destructiva, es una envidia de la buena porque me ayuda a admirarlo. De hecho, detrás de cada admiración que tú tienes, a cada persona que tú le admiras, lo envidias, pero haces un buen uso de la envidia. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Y sigue otro tema sobre la envidia, que se lo hace Jorge Margolis, que nos dice cómo se maneja la envidia en un grupo terapéutico. Eso es buenísimo, o sea, porque el chiste de esto es de que si les gusta el concepto que les estoy platicando de que la envidia es la manifestación interpersonal y es la manifestación conductual y de pensamiento interpsíquico producida por una carencia, entonces cuando uno está tratando la carencia, los celos y la envidia, lo que tienes que tratar son las carencias. Si uno trata las carencias y le ayudas a la persona a satisfacer las carencias, tanto económicas como vinculares, como sobre todo aquí del corazón y aquí de la mente, entonces la gente va a tener menos sentimientos de carencia. Por cierto que aquí va a ser la premier de eso. El sentimiento o la carencia por no tener un amigo que es griego me ayudó a construir el concepto, o bueno, más bien la palabra para poderla describir, y le puse enactalgia. La enactalgia es el dolor por la carencia, por no tener. Enaje en griego significa carencia y algo es dolor. Oh, qué wow. No, tus palabritas, Pedro, a mí me traen siempre muy confundidas. Me encantan, pero nunca las logro memorizar. Muy interesante tu... ¿Ustedes no quieren agregar alguna cosa? Yo Marichu y Enrique. quisiera Sí. comentar un poquito algo que hemos notado en la experiencia con el trabajo de los grupos Mamut, es que empieza a haber sueños que se repiten en diferentes grupos, aunque su significado es particular. Algunos sueños que hemos notado que se repiten mucho es una ola que va a llevarse y arrasar todo lo que hay a su paso. Otro sueño que se repite mucho es la persecución, alguien que se siente que lo están siguiendo, que lo están por atacar. Otro sueño que es muy frecuente encontrar, una persona que está en un laberinto y que no encuentra la salida. Pelea por salir y vuelve a llegar al inicio y no puede salir. Y otro sueño que también se repite constantemente es el encontrarse y despedirse de alguna persona que falleció. Estos 4 sueños, en la mayoría de los grupos en los que hemos estado, se presentan. Lógicamente, la representación y el significado de cada uno de los mismos es distinto. Otra cosa que hemos notado y que en especial nos llamó mucho la atención, el grupo Mamut no tiene para nada como objetivo ser algo terapéutico. Pero hay una situación que nos marcó mucho. En un grupo se relata el sueño de que una serpiente entra a una casa y entonces está por atacar a la persona que está durmiendo. En este sueño intervenían 3 personas, 2 hombres y una mujer. Cuando se da la representación, en el grupo quedaron 2 hombres y una mujer. Se da la representación del sueño y cuando se hace el comentario de qué pasó con el sueño, la persona, en este caso la mujer, que representó a la serpiente, nos dice que le tenía fobia a las serpientes. Y ella fue la que representó la serpiente en la representación. Fue algo tan marcado que cuando lo estaba comentando, nosotros alcanzamos a verle y tenía la piel erizada por lo que había estado sintiendo. ¿Qué es lo que podemos notar? Que enfrentó, al menos en ese momento, una situación que para ella era peligrosa. Y entonces son cosas que poco a poco vamos notando en este trabajo con estos grupos.
Ahí está el triángulo que describió Pedro. Hay varias preguntas, desde luego. Me voy a esta que me parece bastante interesante. ¿Cómo se relaciona la falta de soñar en una sociedad de carencia? Bueno, los estudios de fisiología han mostrado que todos soñamos. Que no recordemos los sueños es otra cosa. Exacto. Ok. ¿Saben cómo lo entendí yo? Quizá porque yo sufro de insomnio. ¿Qué pasa Me con agradaría agregar algo. con el insomnio? Sí, agrega, Pablo. Sí, cuando una persona tiene mucha carencia, también el estrés crónico conduce a que la gente se pueda deprimir. Y cuando las personas tienen depresiones profundas, entonces la capacidad de simbolizar durante el dormir disminuye y entonces disminuye la capacidad de soñar. Eso es importante saberlo. También hay otra situación. Las personas que tienen una organización psicosomática pocas veces sueñan ¿O recuerdan, porque es muy difícil que haya una representación simbólica. Sí, por definición expresan en el cuerpo por dificultades con la simbolización. Sí. A ver, me están mandando las preguntas, pero no me quedan muy claras en mi pantalla. A ver, aquí me dice, desde un punto de vista teórico, el simbolismo en un sueño, cuando es grupal, ¿se sigue considerando una deformación secundaria o esta figurabilidad se plantea desde otro lado? Pues, en un sueño grupal, bueno, grupal se refiere al contexto, pero los sueños siguen siendo Aquí lo estoy individuales. preguntando desde un punto de vista teórico. No Sí, grupal, sino teórico. ¿Ahí vas? Desde un punto de vista teórico, el sueño es siempre individual. O sea, lo tiene un soñante. Nada más. Lo de calificarlo de sueño individual, grupal o social, se refiere al contexto en que se da. Y cuando se ofrece a un conjunto, sea un grupo o una dimensión más amplia que un grupo terapéutico, que un pequeño grupo de 8 a 10 miembros, los otros reciben esa influencia y reaccionan a esa influencia. Hacen asociaciones diversas, producen su propio material de sueño o lo recuerdan. En fin, sigue siendo un efecto simbólico, pero que ya se vuelve intersubjetivo y transsubjetivo. Ahora también, siguiendo a Pero René quiero Caes, añadir, también Caes dice que el soñante sueña para el grupo, no que sea el sueño del grupo, sino que sueña para el grupo como una función fórica en la cual el grupo necesita saber algo que el soñante está soñando por todos. Entonces, aunque el sueño es para el soñante, entonces sí le representa algo al grupo porque necesita ser dicho. Bueno, yo no creo mucho en las reglas fijas. Prefiero yo quiero agregar a la individuación. A ver, aquí los expertos en sueños. A ver, Marichuy. Yo quiero agregar un poco, Miren, que en el grupo Mamut los sueños son individuales. Se pide a la persona que nos cuente su sueño y entonces en el momento en el que cuenta su sueño y alguien se identifica con ese sueño, se convierte en un sueño grupal. Pero en sí el sueño es individual. El sueño se convierte en grupal cuando se comparte y hay quienes se identifican con ese sueño y cada uno pone para escenificarlo, cada uno pone lo que a él le toca internamente de ese sueño. Y al final el sueño ya no se queda como originalmente se contó, sino que se le van incluyendo cosas identificatorias para la escenificación. De ahí se vuelve entonces en algo transsubjetivo, ¿no? Que ya a la representación, los chicos o las personas que lo representan estarán tocando una parte suya, como que mencionaba Enrique de la escenificación de un sueño donde había una serpiente. Las personas que participaron
estaban realmente con una vivencia del terror de tener una serpiente ahí que les estaba atacando. Entonces, en ese momento se vuelve en un sueño grupal, no porque inicialmente el grupo lo soñara. Recuerdo José Luis González, cuando empezábamos los grupos mamuts con él. Porque ya nos queda poco tiempo y todavía tenemos algunas preguntas. Sí. Aquí, este es un tema que daría para muchas horas. Mucho. Realmente, los sueños es un tema muy, muy rico. Aquí hay una pregunta de Lilia Martínez y va para Pedro. Dice, ¿se agudiza o altera el proceso de la envidia en un contexto donde el hiperconsumo y la sobreexposición de lo privado, de los estilos de vida glamurosos versus... No me llega el resto de... Me imagino que sea versus la carencia, porque no me viene completo el mensaje. A ver. Digo, esta pregunta es muy interesante, pero ya lo decía Freud añoso, que una de las partes que se necesita obtener de la cultura es aprender la renuncia y la posterga. En la medida que desde el superior tú aprendes a renunciar, a postergar, entonces aprendes a saber que no todo te toca. Y en la medida en que no aprendas esto, se incrementa la voracidad. Una persona que tiene mucha carencia tiene mucha voracidad y por lo tanto necesita ser satisfecha. Entonces, en la medida en que la sociedad del hiperconsumo hace que la gente tenga grandes demandas, entonces la probabilidad de satisfacer tantas demandas disminuye, por lo tanto incrementa la carencia, por lo tanto se incrementa la envidia. Espero que haya sido contestada la pregunta. Y hasta se relaciona con... ¿Por qué no programaron un grupo mamut a distancia como parte de este congreso? ¿Cómo lo contestarían? Sería, fíjate, sería muy, muy bonito inventar un grupo mamut a distancia, pero no se puede. Una de las cosas importantes del grupo mamut es justamente la cercanía, mirarnos a los ojos, bailar juntos, encontrar vernos en el otro, sentirnos semejantes, sentirnos diferentes, encontrarnos. No se puede a distancia definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Finalmente, este sustituto cibernético es lo más cercano a la realidad, pero no le llega. Pero no le llega. No le llega, desde luego. Por más que podamos estar en este contexto. Bueno, aquí hay otra pregunta referente. Dice, ¿qué quiere decir mamut en ese grupo? Bueno, contéstelo. Fíjate que fue un tema, fue un término acuñado por José Luis González Chagoyán, que fue el iniciador de los grupos mamuts, y junto con Jorge Margolis y con Rosa Doring, empezaron a trabajar los grupos mamuts, y precisamente por el número de personas que lo conforman, no pueden ser menos de 50. No tiene un límite máximo, pero sí tiene un límite mínimo. Y está asociado con el tamaño, justamente con el tamaño de grupo. Para no llamarlo grupo amplio, se acuñó el término de grupo mamut, porque decía José Luis, sabemos que existe como el inconsciente, pero no lo podemos ver porque ya no está. Existe por las reminiscencias que tenemos de los mamuts, pero no porque podamos ver un mamut. El inconsciente igual no lo podemos ver, pero sí podemos ver manifestaciones. Entonces, de ahí surge el término mamut. No Gracias, sé si la ambición de José Luis de trabajar nada más con grupos numerosos, pero la realidad es que se puede aplicar a conjuntos menores. Nosotros lo trabajamos con dantas, ¿verdad, Mario? Ajá. Bueno, en Guatemala. En Guatemala con dantas. Pero allí eran una barbaridad de gente. Ese sí le hubiera encantado a José Luis. Ese le hubiera fascinado. Es el grupo con los 750 guerrilleros de Guatemala. Exacto. Sí. Ahí como el concepto de mamut no les cabía, el animal más grande que tenían en la zona era una danta, que es el tapir. Ya. Entonces, en lugar del mamut, lo que hicieron fueron dantas. Y fue un trabajo mayúsculo que hicieron, pues que está por ahí. Nos pasamos un mes en Guatemala. Sí, están por ahí los videos que como testimonio. Sí. Y ahí sí no sé si me equivoco, pero es un trabajo que se hizo con la gente que estaba terminando su vida de guerrillero para poderse integrar a la vida civil y política de Guatemala, ¿no? Así es. Deponiendo las armas. Sí, correcto.
¿Hay alguna pregunta más? Si no, vámonos. Esa hasta las... Bueno, yo tengo 7:30. 4 minutos. Falta 4. Nos quedan 20 minutos. 20 minutos. Es que como yo estoy una hora 7:45. adelante que ustedes, me desoriento un poquito. O sea, Quintana Roo está más al este, entonces estoy una hora antes. Para mí en este momento son las 8:30. Entonces estoy teniendo un poquito de dificultad. Sí. Al 45 está marcado que al 45 se termina. Entonces tenemos más tiempo para preguntas. De momento no he visto que hayan llegado más. Pedro, ¿has visto si han llegado más preguntas? Voy. Miren, aquí hay una interesante. De Lila Martínez. ¿Cómo sería un mamut en este contexto de contingencia? ¿Podría llevarse a cabo? Es lo que decíamos, que no se puede. No se puede si no hay una posibilidad de cercanía. No sé qué tan factible pudiera ser con el cubrebocas, que todo mundo lo tuviera puesto, pero aún así estaríamos en un alto riesgo. Entonces, no. No es posible por una cuestión muy sencilla. En el mismo trabajo lo expresábamos, no lo alcanzamos a leer, pero es un trabajo de piel a piel, donde tiene que haber contacto. Algo que se manifiesta y que nosotros hemos notado. Los últimos grupos mamuts los trabajamos con personas de la escuela de medicina. Y algo que notábamos era mucha rigidez, muy poco contacto físico. Costaba mucho trabajo. Y eso ya nos hablaba como de la dificultad para poderse contactar con el otro. Cuando les pedíamos el contacto, había mucha resistencia. Si no hay contacto físico, no hay manera, ¿sí?, de que haya. Este no es un dispositivo que se pueda manejar de forma virtual. Definitivamente. Exacto. Y si se maneja en vivo y directo, pues hay un alto riesgo de enfermar. Altísimo. Así altísimo. No. A ver, parece que aquí llegó otra. Perdón que fui tan perseguidora con la parte de la presentación de las ponencias, pero me parece más rico el diálogo. Sí, miren, estoy de acuerdo. ¿Sí? Como que se han explayado mucho más libres. A ver. Bueno, yo quisiera agregar que no les vaya a dar envidia con el consultorio del jefe. ¿Con tu consultorio, Pedro? No, es una foto del... Puso un fondo del consultorio de Freud. El fondo que tiene es del consultorio de Freud. Ok. Sí, con razón, estaba diciendo que qué consultorio tan elegante. Ayer tenía una silla rota y hoy está con un consultorio elegantísimo. Sí, yo también pensaba en eso. ¿Verdad? ¿Qué cambio de consultorio? ¿Del Museo de Viena? Sí, debe ser de Viena, porque no se parece al de Inglaterra. Sí, es el de Viena, parece. Bueno, aquí una última y ya se van a cierre, por favor. ¿Qué pasa con la represión de formación onírica, tanto en el sueño que se da en un grupo? En el sueño que se da en un grupo. Saludos y extraño los pasillos. Yo también. Yo también. ¿Alguien quiere contestar eso? ¿Esa pregunta? No la entiendo, miren, no la entiendo. Yo tampoco la entendí. Pone algo así, ¿qué pasa con la represión de formación onírica, tanto en el sueño que se da en un grupo? No entiendo. Si hay represión, no hay sueño, ¿no? Que es lo que te decía. Fisiológicamente se sabe que estamos soñando prácticamente siempre, pero puede ser que cuando estemos enfermos, como bien dijo Pedro, pues no suceda, pero en general lo que muestran los estudios de sueño es que hay esa actividad. Pero de eso a que lo recordemos, ahí es donde entra la represión, justamente. Entonces, al día siguiente, no recordamos el sueño, se entró la represión. Bueno, quisiera ir cerrando poco a poco cada uno de ustedes, por favor. Puede empezar el que quiera o quieren que yo les diga. Bueno, yo lo que intenté en la aproximación teórica fue ampliar los márgenes de
conceptualización y de utilización de los sueños como una técnica muy importante, precisamente por lo que se mencionó, porque es un acceso bastante rápido al inconsciente, al material inconsciente, que se puede, y que tiene una gran libertad para aplicarse en distintos contextos, en el dispositivo individual, en el dispositivo grupal, o aún en los grupos amplios, grandes, de cualquier origen. En la asociación inglesa de grupos, pues lo utilizan como un ejercicio matutino, pues, el organizarse y el empezar a hacer este ejercicio de sueño social, por ejemplo. Sí. Yo quiero decir, Miguel, que en esto de irnos despidiendo, yo quiero decir que... Déjame ver si tenemos un poco más tiempo, porque como les digo que yo estoy medio desorientada. ¿Cuánto tiempo nos quedan, de acuerdo ustedes? Algo así como 12 minutos. 12 minutos. Tenemos 12 minutos, ¿no? Yo estaba viendo, no, tenemos más tiempo, no tenemos que cerrar todavía. Pero son sí 12 minutos todavía. Sí, todavía tenemos tiempo. Hacer el comentario, miren que acá en León, que es donde nosotros hemos trabajado en el estado de Guanajuato, porque hemos hecho mamuts en algunos lugares aquí en el estado, nos han preguntado mucho, como ahora mismo, que qué es el mamut, porque solamente lo hemos vivido quienes vamos a los congresos de AMPAC. Es difícil encontrar a alguien que no sea nuestro colega que haya vivido un grupo mamut. Y bueno, yo quiero reconocer a Jorge Margolis, seguramente que nos estará viendo, agradecerle mucho la invitación porque él nos instó a que trabajáramos con los grupos mamuts y que, bueno, quienes conformamos el equipo, las 4 personas que conformamos el equipo más un auxiliar de video que nos ayuda muchísimo. Hemos experimentado grupos mamuts desde hace muchos años y nos han sido utilizados o han sido puestos en escena para abrir los congresos. Y a nosotros nos ha llevado a reflexiones y al gusto de hacerlo también en esta parte de la integración grupal. Pero el uso de los sueños le da una dimensión mucho más amplia que una apertura de contacto a los participantes en un congreso. Muchísimo. Y además, me da muchísimo gusto que por las formaciones comunes tengamos bastante coincidencia en la comprensión y el uso de los sueños. Simón. Sí. Sí, Mario. Y no sé, algo que me gustaría comentar. En el video que pasamos, se presenta un sueño. Si yo les dijera que el sueño que se representó, que se ve como un baile y que salen unas flores del centro, que fue lo que apareció en el video, lo que está relatado, lo que fue relatado en el sueño, era que un supervisor llegaba a un módulo a hacer supervisión de casos clínicos. Ese era el sueño. Y lo que nosotros vimos en la representación pareciera completamente distinto, porque se hizo toda una construcción por parte de ese grupo y se representó de esta manera, ¿sí? Otra de las cosas que hemos notado al trabajar con los grupos y en las instituciones, algo que también mencionamos en otro artículo que escribimos, es que también daría la posibilidad de hacer una especie de diagnóstico del clima en el cual se encuentra una institución, para iniciar entonces a lo mejor con un diagnóstico institucional, pero puede ser la entrada para tener como un tamiz de cuál será el clima que está prevaleciendo en una institución.
Sí. Pues ya lo describieron en la institución médica, la tendencia a la distancia excesiva. Sí. Excesiva y excesiva, el video que se puso de fondo era con colegas nuestros, con trabajadores de la salud mental de acá de Guanajuato. Esa escena que te la comentaste, de la que sale algo, ¿sabes a mí Sí. qué me trajo a la mente? Un nacimiento, como un dar a luz. Esa fue lo que, viendo nada más la pura imagen, lo que me vino fue como algo está surgiendo nuevo, está dándose a luz algo nuevo. Está saliendo a la luz. Sí. Esa fue la impresión que me dio. Sí, porque en este grupo, hablando de la institución exigía que hubiera muchos pacientes atendidos, porque era importante la productividad, ¿sí? Y entonces los consultorios de estas personas estaban llenos porque había que cubrir una demanda. Entonces, cuando llegaba el supervisor, parecía que se veía una luz frente a esa demanda para tratar de pensar qué se podía hacer. Ahí está el cambio. Sí. Curioso papel, el supervisor no como perseguidor, sino salvador. Como Salvador, sí, fíjate. Sí. Cuando primero fui el Sí. supervisor lo pensé como perseguidor, pero por lo que dicen ahorita sí fue esa luz. Sí. Sí. A mí me gustaría hacer una parte del cierre con esto que estamos platicando. Porque estaban preguntando sobre la deformación originada por la represión en el sueño. Entonces, la manera como yo estoy interpretando la dinámica que está ocurriendo ahorita y el mamut que nos platicó Enrique y María de Jesús, es que preferimos hablar de lo bonito y preferimos hablar de un salvador cuando realmente estamos sintiendo terrores profundos como la envidia kleiniana. O sea, Klein apunta justamente cuando uno siente envidia, o sea, que es la primera manifestación del Tánatos, entonces una manera de librarla justamente es buscando un salvador. Entonces, una de las manifestaciones de la envidia no nada más es sentir la envidia y las ganas de destruir, sino la necesidad de que te sea salvado. En la medida en que un grupo justamente metaboliza la sensación y dices, puta, que alguien nos salve, entonces en realidad uno está defendiéndose contra terrores arcaicos. La mayoría de las veces que uno siente envidia, no siente envidia diciendo, puta, yo te quiero destruir. No. La mayoría de las veces la envidia es inconsciente y lo que siente son críticas y lo que siente son de esos de desamparo que necesitan ser salvadas. Eso es muy kleiniano, pero depende justamente de la matriz grupal donde uno esté viviendo para poder experimentar dicho sentimiento. Sí. También algo que, relacionado a esto que se está comentando, algo con lo que nos encontramos en uno de los grupos mamuts, se trabajaron los miedos. Y los miedos de la gente que iba a salir, estudiantes de medicina, que iban a hacer su año de servicio o de internamiento en el estado, y el temor era, ¿a dónde me va a tocar ir? Por cómo están las condiciones de seguridad en el estado. Y entonces también se manifestaba el temor que se tenía al salir, pero ¿a dónde me van a enviar? ¿Con qué voy a contar? ¿Voy a tener seguridad? Un temor muy marcado, de mucho impacto para esta generación. Para las nuevas generaciones. Sí. Un reflejo de nuestra realidad. Bueno, ahora sí, ¿quién quiere ir cerrando? Mario, ¿quieres decir algunas palabras de cierre? Por cierto, hay varios mensajes de agradecimiento, hay agradecimientos para Enrique y Marichuy, para todos los ponentes, pero quiere ir cerrando cada uno. Pedro, ¿quieres iniciar tú o empiezo con Mario? El cierre. Mario. Sí, adelante, Marichuy. Ya que fuiste el último en presentar, vas a ser el primero en cerrar. Bueno, lo primero sería que fue una experiencia grata encontrar a colegas, la visión de Pedro, poco kleiniana, tiene el toque optimista de decir, al hablar de la envidia de la buena,
O sea, no solamente la parte destructiva, sino la parte constructiva, ¿no? Conceptos que habría que seguir reflexionando, ¿no? Y con los colegas de León, pues el gusto de compartir de esas experiencias prácticas, de esa multitud de experiencias prácticas, pues tener un resultado bastante parecido o un enfoque bastante parecido en la comprensión de los materiales oníricos. Enrique Maychuy. Bueno, yo quisiera agradecerle a todos los participantes de la mesa el haber compartido este espacio. Agradecerle especialmente a Mario. Él fue mi maestro en Querétaro, en la Asociación Psicoanalítica, en la Asociación Mexicana Psicoanalítica del Bajío. Sí. Que Clases nos dio. lamentablemente desapareció. Así es, ¿no? Y ahí hablábamos de lo institucional, ¿sí? Y este es un elemento que a lo mejor el sueño no tiene por qué quedarse en el consultorio. Se puede convertir en una herramienta muy importante para a lo mejor la comprensión de otros ámbitos. ¿Y Maychuy, quieres agregar algo breve? Sí, quiero agregar algo muy breve. Bueno, agradecerles a ustedes, Miguel. Ha sido un agasajo compartir contigo esta mesa. Gracias. Desde los ensayos que tuvimos, los comentarios previos. Muchas gracias, Pedro, por todas tus sugerencias. Mario siempre ha sido mi maestro cada que te escucho. Y agradecer esta ponencia. Quiero agradecerle al doctor Remus, que nos ha compartido en los comentarios, parece, la liga para ver el mamut de las despedidas. Que se hacía en los... Guatemala. ¿Perdón? Es Pepe Remus, hijo, el psicoanalista, ya desapareció. Sí, es Pepe Remus, sí. Nos ha compartido la liga para ver mamut grandotote, que tú mencionas que ya no fue mamut, fue otra cosa, ¿no? Por el número de participantes. No, siempre es mamut. Bueno, sí. de nombre, pues, es el nombre es mamut. Modelo. Pero sí. no necesariamente necesitan ser grupos enormes, se puede hacer también con grupos más chiquillos. Fíjate, Mario, comentar esto, que sí, lo hemos hecho con menos de 50 personas, llevando a cabo las 5 fases del mamut, y se ha trabajado bastante bien. Y entonces, es cierto, se puede compartir con grupos menores, aunque sí, recuerdo en alguna ocasión que José Luis contaba el número de personas y decía, son 49, si no son 50 no arrancamos. Bueno, las condiciones de José Luis. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Pedro, te voy a pedir, Marichu, que si me puedes mandar también el enlace ese a las despedidas, te lo agradecería muchísimo, porque no lo tengo y me encantaría. Pedro, sí, quería hacer un último comentario sobre lo de Enrique. Cuando estuvo Luró en AMPAC, Luró contaba que en su casa, todas las mañanas en el desayuno se contaban los sueños que habían tenido. Ese son fuera del consultorio. Fuera del consultorio, sí. Definitivamente. Pedro, las últimas palabras. ¿El cierre? Bueno, 3 cosas. La primera es que muchas gracias a todos, gracias a toda la organización. Yo no estoy jovencito, pero la verdad sí me siento todavía con muchas ganas de producir y estamos a hombres de gigantes. Mario es una gran aliciente, Miren es un gran aliciente, todos los maestros de AMPAC son un gran aliciente. 2, en la presentación de CAES, que yo pude leer el artículo, lo pude traducir y me encantó, CAES dice una cosa que es muy importante, que para el malestar del mundo contemporáneo, o sea, para el mal-être del mundo contemporáneo, se necesita grupo, porque el trabajo en grupo es justamente lo que puede ayudar a mejorar el tejido social y a mejorar las angustias arcaicas, por ende la envidia. Y 3, el método para manejar
y poder tratar de manera psicoanalítica la envidia es justamente satisfacer las carencias. Es mejorar la función alfa, mejorar el reverie y mejorar la función preconsciente de los grupos para que las personas mitiguen sus carencias y por ende su angustia. ¿Ya? Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes. Creo que fue una mesa muy rica. Discúlpenme con mis dificultades con el tiempo, pero fue una rica. Y para mí fue también todo un reto poder hacer algo de esto virtualmente, pero me alegró haberlo hecho. Y muchas gracias a todos. Espero que resultó una mesa muy movida, muy amena. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. No sé cómo salgo. Muchas gracias, estamos fuera. Leave meeting, abajo a la derecha. No, creo que ya nos dijo Pedro ya nos sacó. Ya nos tiene la sala 1, ya podemos platicar entre nosotros, ¿verdad? No hay ningún problema, Pedro. No, tenemos que salir de esta sala. Ah, ok. Entonces, nos sacas tú, por si favor. quieres que hablemos con mucho gusto, podemos hacer un Zoom, se los mando. Ok. ¿Quieren o no? ¿Quieren los demás comentar algo más? Sí, con mucho gusto. Ok, todo lo hago. Bye. ¿Con 59? Pero fue el promedio, ¿no? No bajó. El promedio no, de Tomás tuvo fue 63. Realmente, Bajaron 4. sí.